Hola gente querida, ¿cómo están? Bueno, espero que en el video anterior ya se ha entendido todo lo que dije. Espero que estén aprovechando la oportunidad de este canal gratuito. Así que les deseo que tengan mucha responsabilidad. Miren, de la ansiedad se sale con responsabilidad, aceptación, mucha paciencia, trabajo. Bueno, si tenés una terapia psicológica, obviamente. Bueno, y muchas veces se necesitan pastillas. ¿Qué va a hacer? A veces necesitamos pastillas para salir del proceso ansioso o fóbico, que es también una parte de la ansiedad. Bueno, el tema de hoy. El tema de hoy tiene como título El miedo aprendido. A ver, ¿qué es aprender? Aprender es adquirir un conocimiento por medio de estudios, por medio de experiencias, y ahí viene un poco el secreto. También se aprende por meras apariencias, también se aprende con poco fundamento, también se aprende tomando algo de memoria. Vale decir, miedo aprendido es aprendí del miedo. Aprendí a tener miedo. Si bien todos los síntomas que se tienen cuando hay ansiedad, crisis de ansiedad, angustia, si bien todos los síntomas están estrechamente relacionados con el miedo profundo, que por lógica es la consecuencia, como hemos visto en otros videos, es la consecuencia de un descontrol emocional y racional. Hay una consecuencia racional descontrolada, ¿no es cierto? Entonces, esto no te supera por esa crisis de angustia, esa crisis de pánico o ese estrés generalizado. Muy bien. Más allá de todo esto, tenemos que tener en cuenta sobre lo que vamos aprendiendo, sobre el aprendizaje, que no se trata solo de aquel por el cual en algún momento en tu vida has tenido a la hora de estudiar determinada carrera, determinada materia, en aquel momento en donde has tenido que ir racionalizando lo que ibas aprendiendo. No se trata solamente de eso, sino que también fuiste adquiriendo conocimientos que fuiste racionalizando, que fuiste razonando, que le fuiste buscando la lógica, ¿verdad? Ahora, todos esos conocimientos que uno va aprendiendo también se van internalizando, vale decir, van quedando dentro del subconsciente y quedan internalizados en nuestro cerebro, que es el robot, la computadora de nuestra vida. Y muchas veces con la constante repetición voluntaria de conceptos, muchas veces con la repetición constante de conceptos, uno también va aprendiendo. Por ejemplo, cuando aprendiste las tablas de multiplicar, ¿cómo hiciste para aprender las tablas de multiplicar? Repetiste 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, y estuviste repitiendo. Y esa también es una forma de aprendizaje. Pero hay otro aprendizaje que nuestra mente va a ir logrando demostrar en determinado momento, que provoca una atención de huida inmediata o la sensación de defenderte. Hay otro aprendizaje que te enseña a huir o te enseña a defender. Y eso sucede ante una amenaza. Ante una amenaza, y a medida que vas sintiendo y agrandando y tal vez magnificándola, esa amenaza va a ir tomando de a poco tu vida.
Ahora, cuando la sentís y la engrandecés y la vaciás de contenido racional, esa amenaza que vas aprendiendo o ese miedo que vas aprendiendo aumenta tu ansiedad. Ahí es donde empieza a aumentar la ansiedad. Pero cuando dejas de hacerlo, cuando esa amenaza desaparece de tu vida, entonces te das cuenta que tal miedo se mitigó, ¿no es cierto? Se suavizó y va desapareciendo. Ahora, cuando esa amenaza no es real, cuando no hay nada real que te esté amenazando, entonces ahí te das cuenta que hay una especie de imaginación, tu imaginación, tu elucubración de aquello que no existe, pero que te hizo sentir. Mientras tanto, lo pudiste sentir como una verdad. Hay amenazas que son verdades y hay amenazas que son mentiras. La ansiedad es una amenaza mentirosa porque aparece la crisis de ansiedad, aparece el miedo, pero no hay algo que te esté amenazando, como como un perro que te pueda correr en la calle o cuando vas a cruzar la calle un auto que quizás venía muy rápido. Vale decir, ahí hay una amenaza real, aparece el miedo, aparece la ansiedad, desapareció la amenaza real, desapareció el miedo, desapareció la ansiedad, ¿verdad? Entonces, cuando esa amenaza no es real, igual la podés sentir como si fuese real, ¿no es cierto? Y así lo demuestra tu cuerpo, porque ¿dónde se siente el miedo? Se siente en el cuerpo, hay reacciones, hay emociones que provocan reacciones, provocan estímulos, aceleración del corazón, sensación de ahogo, nunca ahogo, sensación de ahogo, etc. Hay reacciones que se expresan en lo físico, en el cuerpo. Muy bien. Y muchas veces esa ansiedad es un poco violenta, introspectiva, espontánea. Y es espontánea porque no podés encontrar el pensamiento que despierta esa ansiedad o esa crisis de la ansiedad. Muy bien. Por ejemplo, un ejemplo en donde en aquel momento que te encontrabas ante un síntoma de terror absoluto, que no era otra cosa que miedo profundo, síntoma de terror absoluto que no era otra cosa que miedo profundo, que te decía hay un órgano fallando. Pero no hay un órgano fallando, hay una imaginación. Hay una imaginación. Entonces ahí es donde empezás a decirte y a preguntarte ¿qué me está pasando? Y cuando empezás a decirte y a preguntarte qué me está pasando, te lo empezás a cuestionar, aparece la famosa tabla de multiplicar. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Empezás a aprender que algo te está pasando. Pero no te está pasando nada. ¿Dónde se comprueba esto? ¿Cuánto tiempo hace que por tu propia ansiedad estás diciendo me pasa tal cosa y no te pasa tal cosa? Sí, hay sensaciones, pero no te pasa. Entonces, ahí empezamos a ver el miedo aprendido. El miedo aprendido, lo que aprendí y grabé, como el 2x2, 4, como el 2x3, 6 y sucesivamente. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, empezás a convertirte en doctora de tus propios resultados. Empezás a convertirte en científica de vos mismo, de vos misma, y tenés tus propios resultados. Y los resultados siempre son aterradores porque comenzaste a aprender el miedo. Por eso, al principio estás un buen tiempo llamando médicos, oyendo a los médicos, llamando ambulancias, corriendo al hospital más cercano. Y ni hablar de los números de veces que has llamado por teléfono a quien pudieses tener a mano para que te venga a socorrer porque te estaba pasando tal cosa y en realidad nada de eso estaba pasando. Ahora, te pregunto, si estás escuchando esto, ¿qué pasa con todas las afirmaciones que hiciste, las
cuales te alborotaron, las cuales te hicieron creer en un cuadro clínico que tuviste, que creías tener. ¿Qué pasa con todas esas afirmaciones hoy que estás mirando este video? ¿Te lo planteaste? Plantéatelo. Todas esas veces que dijiste infarto, ahogo, muerte, todas esas veces que dijiste y diste, convirtiéndote en tu propio médico, diste fallos, dijiste cosas que no fueron y que nunca van a ser. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás aquí? ¿Estás viendo esta reflexión? ¿Estás viendo este video? ¿Estás escuchando esta reflexión? ¿Qué pasa con todas esas afirmaciones? Entonces te pregunto, ¿qué fue lo que tuviste? En realidad, ¿qué fue lo que tuviste cuando dijiste me estoy infartando, me está agarrando un ataque de depresión, estoy absolutamente mareado, no puedo pararme? ¿Qué fue realmente lo que tuviste? La respuesta es absolutamente sencilla y al alcance de la mano. Lo único que tuviste es miedo. Miedo y descontrol total. Pero no te preocupes, porque para todo esto hay una solución. Hablemos de las experiencias. Las experiencias son otra parte del aprendizaje que muchas veces no se toman en cuenta, pero que son tan importantes como otras cosas. Son tan importantes como el haber aprendido con repeticiones. Las experiencias quedan representadas en la mente. Todas las experiencias quedan representadas en la mente. Entonces, ante una experiencia de aceleración del corazón por el miedo y el descontrol, ante esa experiencia de ese miedo y ese descontrol de la aceleración del corazón, queda representada en tu mente como una imagen, como una idea. Y aprendés de esa imagen y esa idea y decís, lo primero que decís, infarto. Pero no estás teniendo un infarto, estás teniendo miedo. Pero claro, queda un aprendizaje de la experiencia como imagen. Quedan representadas en tu mente, pero siempre es miedo. Siempre es miedo, o sea, ansiedad o crisis de ansiedad, porque te impregna de tal manera la sensación, ese miedo irreal, y digo miedo irreal porque no estás teniendo un infarto, miedo irreal que no lo podés racionalizar, y no lo podés racionalizar porque no está sucediendo. Hay una sensación, ¿verdad? Hay una sensación, pero como vos ya te convertiste en médica o médico, ya estás diciendo clínicamente, están dando un diagnóstico catastrófico. Y a eso entonces le sumamos más miedo, por lo tanto más experiencia, más sensaciones. Entonces, todas esas sensaciones y todas esas experiencias traumatizan, te dejan absolutamente traumatizado y traumatizada, y a merced ¿de qué? A merced del recuerdo. ¿Por qué el recuerdo? Porque aprendiste de la experiencia. Entonces esa experiencia queda como un recuerdo, que después ese recuerdo se va a repetir. Ahora, hay una buena noticia, y es que lo podés desaprender. Ese recuerdo lo podés desaprender, por lo tanto, si desaprendés ese miedo, ese recuerdo, entonces también desaprendés del miedo. Desaprender no significa borrar. Desaprender significa quitar la experiencia, espero ser claro con esto, quitar la experiencia aprendida, quitar el miedo aprendido. Entonces, lo podés hacer, lo podés moderar, lo podés suavizar, educándote para eso. Pero, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esta cuestión de educarse? Te pregunto, ¿en cuántas ocasiones has encontrado en tu vida, te has encontrado en tu vida en una determinada situación por la que no podías dejar de temblar? O sea, ¿cuántas veces en tu vida
tuviste esa sensación de miedo profundo en que tuviste que temblar y no podías dejar de hacerlo. Por ejemplo, cuando tenías que dar un examen. Cuando tenías que dar un examen en tu escuela, tu carrera, lo que fuese, ¿cuántas veces habrán temblado las piernas por el examen? Cuando tenías que dar una entrevista de trabajo, ¿cuántas veces habrás temblado por una entrevista de trabajo? O ante un susto, la experiencia de cuando, no sé, tu hijo o hija se tropezó, se raspó la rodilla y provocó una reacción instantánea, estresante. ¿Cuántas veces en tu vida ha pasado? Esto y un montón de ejemplos podríamos poner aquí como una lista, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para reconocer que existen las experiencias recordadas comunes de la vida. Existen los sustos, los miedos recordados comunes en la vida de cada uno. Pero todo eso es en un entorno natural, común de la historia. Luego de que pasa la situación real, la situación verdadera, aparece la calma. Dejan de temblar las piernas, todo pasa, ¿verdad? Porque hay una situación real que también fue aprendida, porque en la realidad de la vida te enseñaron que el sistema, por ejemplo, te enseñó que si no sacás determinado número en un final de examen, reprobaste, entonces tenés que volver a estudiar y claro, todo eso provoca miedo, provoca estrés, ¿verdad? Porque te enseñaron que en esa situación tenés que tener miedo. Y te lo enseñaron como algo natural, normal. Entonces, cuando desaparece la sensación, cuando desaparece la situación, desaparece el miedo, desaparece la ansiedad, ¿verdad? Porque es tomado como una cuestión natural. Muy bien. No quiere decir que no te quede la experiencia de ese miedo. No quiere decir que no te quede guardada esa situación vivida y cotidiana. Lo que sucede es que esa situación está bajo tu control, o lo que, entre comillas, podemos llamar bajo control. Porque es algo que está sucediendo, porque es algo que está ocurriendo, que vos lo estás viendo y que sabés que en cuanto esto termine, pasó la ansiedad. Ahora, cuando la situación se torna incontrolable, porque así pareciese serlo, cuando la situación se torna incontrolable y tenés tu crisis de ansiedad o un ataque de pánico, en ese momento, allí, ¿qué te está amenazando? ¿Qué te está amenazando y qué tenés que entender para ver la diferencia? ¿Qué te está amenazando? ¿Es real o irreal lo que te está amenazando? Vos me podés decir ahora o podés hablar con la pantalla y decir no, pero yo tenía la sensación del infarto. Sensación. No infarto. Entonces, ¿qué te está amenazando? ¿Es real o irreal? ¿Por qué? ¿Por qué se puede posibilitar la reeducación? El psicólogo Daniel Goleman decía que el sentido clave, la clave en esto, parece ser la palabra incontrolable, puesto que si la persona siente que puede hacer algo para afrontar la situación, que puede ejercer algún tipo de control, no importa lo pequeño que éste sea, reacciona emocionalmente mucho mejor que quienes se sienten completamente impotentes. Y aquí está la diferencia, ruego ser claro, aquí está la diferencia, ¿no? Cuando vas a rendir un examen, sabes que termina el examen, ya está, no hay más amenaza. O si vas a cruzar una calle y un auto se te vino encima, corriste, el auto pasó, vos pasaste, ya está. Hubo una especie de control. Pero cuando algo se te va de las manos, entonces ahí viene el problema, ¿no? Esta necesidad de controlar. Entonces, si prestas atención a lo que te acabo de leer de Daniel Goleman, a mí me encantaría que puedas utilizar tu memoria y recuerdes cuántas situaciones pudiste sobrellevar en el transcurso de tu vida sin grandes
sobresaltos, sin grandes sobresaltos, pero no menos importantes que tu miedo más profundo. Entonces, tomar conciencia de qué. Lo primero, del yo puedo. Del yo puedo. Es imprescindible, ya que si pudiste antes, también lo podés lograr ahora. Si pudiste antes, ¿quién dice que no lo podés lograr ahora? Otro ejemplo del mismo libro, La inteligencia emocional, un ejemplo interesante, son los recuerdos traumáticos. Los recuerdos traumáticos, dice el psicólogo Goleman, constituyen fijaciones del funcionamiento cerebral que interfieren con el aprendizaje posterior. Situaciones traumáticas interfieren con el aprendizaje posterior y más concretamente con el reaprendizaje de una respuesta normal. ¿Qué nos está diciendo acá? Que si vos tuviste una primer crisis de pánico, una primer crisis de ansiedad y aprendiste de las sensaciones y aprendiste de ese miedo y fijaste el miedo y fijaste las sensaciones, eso es traumático. Entonces eso constituye una fijación del funcionamiento cerebral, una fijación a ese miedo, a esa sensación, o como te dije en el video anterior, a lo que creíste del pensamiento. Entonces el pensamiento te dijo infarto, le creíste al infarto, aparece la sensación, aparece la aceleración del corazón y vos decís estoy teniendo un infarto y empieza toda la rueda y el descontrol, de tus emociones. Y eso va a interferir, lo dice claramente en el libro Daniel Goleman, La inteligencia emocional. Muy bien. Y él habla de la amígdala. La amígdala es esa partecita del cerebro que juega un papel importante, porque es ahí donde se reservan todos los miedos que el ser humano tiene, en la amígdala. Ahora, ¿cómo no fijar? ¿Cómo no grabar en nuestro inconsciente semejante síntoma? En la primera crisis, el primer pánico, la primera angustia. ¿Cómo no grabar si quedás paralizado sin entender por qué? ¿Y por qué no entendés por qué? Porque vamos a suponer, si querés que te lo actúo, no soy muy buen actor, pero te actúo. Vamos a suponer que yo miro esto. ¿Qué es? Si no sé lo que es, si me agarra la desesperación. Este miedo irracional, que yo pienso que esto me va a morder. Este miedo irracional va a quedar fijado, va a quedar grabado. Y después esto va a interferir. Pero este miedo que yo tuve a esto que estoy desconociendo, que eso es la ansiedad, que eso es el pánico, este miedo que yo estoy teniendo, esto que estoy desconociendo, no lo puedo racionalizar. Entonces ahí va a aparecer el famoso trauma, ¿verdad? Muy bien. Otro de los temas muy importantes son las pérdidas de los seres queridos o accidentes o otras tantas cosas que quedan guardadas en el cerebro. Pérdida de seres queridos. Pérdida de seres queridos quedan guardadas en el cerebro porque no podemos controlar eso. Accidentes quedan grabados en el cerebro porque no lo podemos controlar. Entonces juegan un papel principal. Las situaciones en la vida generan ciertas acumulaciones, ciertos miedos, ciertas ansiedades, cierto estrés o angustia que nuestra mente va a ir recordando, asimilando y buscando formas de elaborar. Lo va a hacer nuestra mente a partir de las experiencias que vos puedas tener. Experiencias positivas, como yo digo, si fuiste una persona educada emocionalmente. A ver, ¿qué digo yo que es una persona educada emocionalmente? Una persona educada emocionalmente es esa persona que desde niña aprendió a reconocer sus frustraciones, aprendió a reconocer sus tristezas, aprendió a reconocer sus broncas, aprendió a reconocer que algunas cosas se pueden alcanzar y otras no se pueden alcanzar. Entonces, una persona madura emocionalmente es una persona que ha tenido cierta educación emocional. Entonces, cuando es grande puede tener más facilidad para un proceso de aceptación, recuperación o un proceso de resolución de determinado
de determinada cuestión emocional como el miedo. Ahora, todos esos procesos y todas esas experiencias te impregnan de imágenes y de subjetividades que al final, la verdad, no podés manejar, o es mejor decir, crees no poder. Y todo no termina ahí, porque siempre está la posibilidad de sacar a la luz, sobresaltar la mejor capacidad que hay en nuestro pasado o en nuestro peor momento. Siempre está la posibilidad de sacar a la luz la mejor capacidad de una experiencia pasada que pudiésemos haber resuelto de manera positiva. Por ejemplo, a ver qué podemos decirte. En el pasado tuve miedo porque en el examen me fue mal y tuve que volver a hacerlo, pero la segunda vez que lo hice me fue bien. Vale decir, hubo una recuperación, hubo una resolución positiva, favorable. Entonces, siempre podemos traer ese momento de la historia que reafirme que tenemos capacidad, tenemos posibilidad de superar. Siempre está la posibilidad de superar. Daniel Goleman decía que el neocórtex es el que desempeña el papel fundamental. El neocórtex, decía, controla las emociones y las capacidades cognitivas, la memorización, concentración, autorreflexión, resolución de problemas, habilidad de escoger el comportamiento. También juega el papel importante en funciones como la percepción sensorial, vale decir, es un poco el que le pone la razón a las cuestiones, es un poco el que le da racionalidad a las cosas. Ahora, cuando nosotros no podemos racionalizar, cuando la amígdala lanza sus miedos, cuando los recuerdos del miedo aparecen, cuando aparece la desesperación, cuando aparece esta situación de no poder ver lo que realmente está sucediendo, ahí es donde la racionalización queda un poco de lado. Ahora, la verdad que todo está en nuestro cerebro, todo está en nuestra mente, en ese órgano que es maravilloso, en esa computadora que es parte de tu cuerpo, que es parte de tu vida, que todo está ahí al alcance de tu mano, lo bueno, lo malo, lo racional, lo irracional. Pero también ahí está la posibilidad de recuperar tu paz interior. Muchas veces por determinadas circunstancias, la ansiedad, la forma de pensar, la forma de afrontar la vida, te juegan una mala pasada que se puede superar sin ninguna duda. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque a veces pareciera ser que no se puede, pero ese parecer no es la verdad absoluta. Ahí no está la verdad absoluta. Hay otra verdad que nunca tenés que olvidarte, y es que vos sos el dueño y la dueña de tu mente. No tu mente es tu dueña, tu dueño. Vos sos el dueño o la dueña de tu mente. Y por lo tanto, vos mandás, aprendés, guiás, aceptás y podés. Es fundamental que entiendas que es tu mente. Está en vos, en tu mente, y no en la enfermedad de un órgano. Tu miedo está en vos, en tu mente, y no en la enfermedad de un órgano. Y esto te lo tenés que repetir. Distinto fuese si realmente tuvieses algún tipo de enfermedad, y si fuese así, habría que practicar otras cosas que tienen que ver con el budismo. Por ejemplo, habría que practicar la aceptación, no la resignación, la aceptación. Pero en el caso de ansiedad, fobia,
En el caso de crisis de ansiedad, en el caso de ataque de pánico, no hay enfermedad de órganos. Hay maneras de pensar, hay aprendizajes vividos y hay formas de enfrentarse ante los aprendizajes. Entonces, diferenciar los conceptos de las palabras debería o podría. Por ejemplo, deber te esclaviza, poder te empodera. Entonces, debería o podría, para poder darte cuenta de la subjetividad de esa palabra. Los términos debería te esclavizan. Debo ser mejor, debo ser fantástica, debo estar sano, sana. La pregunta es, ¿puedo? Porque en esa subjetividad, la verdad, ahí se alberga mucha cuestión emocional. A la hora de tomar una decisión, la palabra debería, debo estar mejor, está mal expresado. Puedo estar mejor. Eso te da poder. Entonces, todo eso va a ir haciendo que vos tengas otro aprendizaje en el cerebro. Otra forma de aprender. Ojo que los términos que vos ponés en práctica, por ejemplo, no es lo mismo deber que poder, te alzan o te tumban. Todo lo que vos vayas aprendiendo, y estamos hablando justamente del miedo aprendido, todo lo que vos vayas aprendiendo va a ser de tu potencialidad y de tu capacidad individual para resolver a tu favor esa cuestión emocional negativa que te tiene en esta situación. Entonces, por lo dicho, vamos a pasar a quizás otros buenos mensajes. Y no obstante, aunque no podamos decidir cuando somos víctimas de un arrebato emocional, sí que podemos ejercer, esto lo dice Daniel Goleman, sí que podemos ejercer cierto control sobre cuánto tiempo durará. Podés tener algún episodio de pánico, de ansiedad o crisis de ansiedad y va a aparecer ese episodio y será muy extenso si estás secuestrado por los pensamientos. Si vas detrás de los pensamientos, si le crees a los pensamientos, será muy extenso. Si dejás de creer a los pensamientos y comenzás a aprender otras cosas, como la forma de hablarte a vos mismo, entonces será cada vez menos extenso esa crisis de ansiedad y así vas a ir pudiendo superar. Entonces, como conclusión, madurar las emociones es otra de las claves para superarte. ¿Podemos aprender a controlarnos o aceptarnos? Una pregunta clave. Sin dudas, la respuesta es sí. ¿Y por qué? Sin dudas la respuesta es sí. Porque como te dije antes, es tu mente. Si pudiste aprender del miedo, también podés aprender a controlar y aceptar las emociones. Si pudiste aprender las tablas de multiplicar, también podés aprender que tenés una fuerza interior innata que te puede sacar de la situación. Si pudiste aprender que el fracaso existe, también pudiste aprender que surgió la superación de ese fracaso. Entonces, lo único que tienes que hacer es ponerte en práctica con constancia y así vas a encontrar los buenos resultados. El miedo es la emoción más estudiada de este planeta, o una de las emociones más estudiadas de este planeta, por ser una de las sensaciones más fuertes y traumatizantes que hay. Además de ser lo que repercute de una forma estructural, físico-química y cerebral. El miedo es una de las emociones más estudiadas. Por este motivo yo te pido amorosamente que te tomes todo el tiempo de repasar este canal de YouTube. Es gratis, siempre digo lo mismo, es gratis. Tómate el tiempo de repasar el canal de YouTube, que en algún momento va a hacer efecto.
En algún momento va a hacer efecto. Yo siempre digo, no dejen las pastillas, no dejen los medicamentos, pero también siempre digo, eso no es lo que cura, eso va a tapar tus síntomas, eso te va a dar calma y relajación. Lo que realmente te va a sacar de la situación es aprender, leer, escuchar, meditar. Es lo que te va a sacar. Tener conciencia de tu conducta. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu conducta ante una situación desestabilizante? ¿Cuál es tu conducta? Si vos tenés hoy una conducta ante una situación desestabilizante, recordá cuando tuviste una conducta ante una determinada situación y la pudiste superar. Si lo pudiste hacer en aquel momento, ¿quién dice que no lo podés hacer ahora? ¿Quién dice que no lo podés hacer ahora? Entonces, más adelante, para el próximo video, vamos a hablar de cómo es la imaginación. Cómo es la imaginación, como una experiencia. Te voy a hablar de cómo es la imaginación para que vayas viendo cómo es tu... Las imaginaciones son imaginaciones, por lo tanto, vamos a ver cómo es la imaginación para que veas vos cómo trabaja la mente a medida que vamos avanzando en esa imagen. Por hoy ya es un montón. Y estoy absolutamente abocado y probando una medicina natural, una medicina alternativa, que no es droga. Estoy probando una medicina alternativa. Lo estoy haciendo con algunas amigas y amigos y estoy sorprendido con el resultado, pero necesito un tiempito más, porque además en Argentina no sé si lo venden, tengo que buscar. Así que cuando tenga las noticias les voy a avisar. Bueno, les mando un abrazo gigante, deseo de paz, amor, alegría, sabiduría y equilibrio para la vida de ustedes. Nos reencontramos en el próximo video. Abrazos enormes, no olviden, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones, así se enteran, y compartan y el famoso dedito me gusta, así llegamos a más gente.